Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más del día miércoles de alto voltaje en la grata compañía de don Fausto Amador Arrieta. Ayer se celebró el Día de la Abolición del Ejército y por ser algo tan importante en el desarrollo de la historia económica, social, política de nuestro país, por ser esa abolición del ejército el inicio de una civilidad diferente y un imaginario diferente en nuestro país. Quería leer para ustedes lo que escribió la Junta fundadora de la Segunda República definiendo que se abolía el ejército en 1948. La Junta fundadora de la Segunda República declara oficialmente disuelto el Ejército Nacional por considerar suficiente para la seguridad de nuestro país la existencia de un buen cuerpo de policía. Somos sostenedores definidos del ideal de un nuevo mundo en América. A esa patria de Washington, Lincoln, Bolívar y Martí, queremos hoy decirle: oh América, otros pueblos te ofrendan sus grandezas. La pequeña Costa Rica desea ofrecerte su amor a la civilidad y a la democracia. Fin de la cita de la Segunda República con la abolición del ejército. Creo que nunca terminaremos de dar gracias a la Junta Fundadora y a don José Figueres Ferrer por esa acción inusitada, única y sorpresiva de que un general que viene de ganar una revolución abole su ejército, dos ejércitos, como dijo don Pepe, el ejército oficial del gobierno y su ejército con el que había ganado la revolución. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos hoy, don Fausto. El tema de hoy es la globalización. Se dice mucho alrededor de esta palabra. Están los que creen que la globalización ha permitido sacar de la pobreza a mil millones de pobres en el mundo. Están quienes dicen que la globalización es la que ha destruido las nacionalidades y las virtudes de los gobiernos nacionales. Y están los que dicen que el nuevo fenómeno de la globalización, cuando en realidad comenzó hace muchísimo tiempo, están los que los odian y las que lo aplauden, ¿verdad? La globalización, ese es un tema. ¿Qué hay de mitos? ¿Qué hay de verdades? ¿Qué hay de falsedades en lo que se discute sobre la globalización? Pero también vamos a entrar en qué pasa con la globalización y el COVID-19. O sea, es un nuevo mundo al que nos vamos a enfrentar una vez que salgamos de esta pandemia. Bienvenido, don Fausto. Hola, Mimi. Es un gran gusto estar de nuevo con quienes son fieles a mantener su sintonía con tu bellísima voz de locutora y tus siempre simpáticos y oportunos comentarios. Aquí estamos, la globalización, como decís vos. Yo quisiera comenzar haciendo una pequeña cosita nada más, un pellizco a la abolición del ejército, que es un acontecimiento tan histórico y tan impactante en la historia de la humanidad, que vale la pena por lo menos decir que todo en la historia de Costa Rica caminaba hacia la abolición del ejército, que el ejército nunca fue un aspecto decisivo en la vida nacional y que la decisión de don Pepe, con lo grandiosa que fue la culminación de una aspiración que ya venía desde antes, puesto que aquí en Costa Rica, desde comienzos de siglo, se hablaba ya de un ejército de maestros. O sea, la vocación de Costa Rica pacífica y civilista no inicia sino que culmina y quizás toma un arranque especial
con la abolición del ejército. No le quita el mérito, todo lo contrario. Sí, pero hay cosas que no debemos olvidar. Una, Claro que sí. el ejército Bueno, más grande y profesional de todo Centroamérica lo tenía Costa Rica en el finales del siglo XVIII, ¿verdad? Siglo XIX, perdón. Es decir, era el ejército profesional más serio y más grande de la región, porque los costarricenses se nos olvida eso. Segundo, que tuvimos todas unas décadas de gobiernos militares con el general Blanco, ¿verdad? Y además se culmina con la presidencia de Guardia. Y que toda esa militarización termina o empieza a decaer con la caída de los Tinoco, ¿verdad? Eso es importante porque si no se nos olvida que sí tuvimos un pasado, ¿verdad? Con tintes dictatoriales y con una presencia del ejército muy fuerte. Pero ya, por cierto, un bisabuelo de una muy querida persona para vos y para mí, don Félix Arcadio Montero, nos lo recordaba don Armando Vargas en una conferencia que dio en estos días a raíz es que iba a decir la abolición del ejército, ¿no? De la neutralidad, del Tratado de Neutralidad de Luis Alberto Monge. Don Félix Arcadio Montero se lanzó a la presidencia. Era un partido nuevo que no iba a ganar, pero importante, bastante revolucionario en su época, y ahí plantea la abolición del ejército. O sea, de que... Es correcto. Es muy sabido que muchos candidatos presidenciales presentaron en su programa la abolición del ejército. Exacto. Pero bueno, vayamos a la globalización. Entre quienes alaban la globalización, vos lo dijiste bien, están quienes dicen que sacó a millones de seres humanos de la pobreza. Entre los que la repudian están los que dicen que la globalización significó un incremento jamás visto en la historia humana de la desigualdad. Las dos cosas son ciertas. Sacó a millones de la pobreza, pero entre 1980 y 2016, de toda la riqueza que se produjo, el 50% de la población solo pudo captar el 12% de esa riqueza producida. Mientras que el 1% de la población se llevó el 27% de toda la riqueza producida. Es decir, el signo de la globalización va marcado por una gigantesca creación de riqueza como nunca antes, pero también una acaparación de la riqueza por una pequeña minoría. Por eso es importante tomar en cuenta que la globalización no tuvo necesariamente que ser así, porque de hecho cuando arranca la globalización en su periodo más importante de arranque, es durante los gobiernos de Reagan y Thatcher. Es decir, en la zona de los 1980, en donde se desregula y se tratan de quitar todas las ventajas de años, de decenas de años, casi de siglos, de luchas obreras y de conquistas obreras, y se comienza con el signo del liberalismo, del neoliberalismo, de esa idea de que los gobiernos no deben meterse en la economía ni en los asuntos sociales, y que los asuntos sociales y los problemas sociales los resuelve de una forma automática el mercado. Nació con esa fuerza, y además hay que contar que en el momento en que arranca la globalización, termina una utopía. Arranca con un movimiento muy fuerte, donde hay un único polo, que son los Estados Unidos, en el momento en que muere la utopía comunista. Que bien que mal, esa utopía comunista que se basaba en ideas de cambio social, que lógicamente
no lo lograba, era una sociedad más igualitaria. Y sin duda alguna, como contraposición a los países occidentales, los países occidentales tenían mucho cuidado en menoscabar los derechos sociales por el peligro que eso implicaba de fomentar el desarrollo de las ideas de izquierda que en esa época para ellos como sistema eran muy peligrosas. Entonces, la caída del muro de Berlín, el final de una utopía social, se asocia con el surgimiento del liberalismo y con la denigración del papel del Estado en la economía. Y entonces eso produce dos grandes situaciones. La primera, una masa gigantesca de obreros que viven en condiciones muy pobres, comienzan a formar parte del bagaje industrial mundial. Ya las grandes empresas norteamericanas, canadienses, europeas, tienen como mano de obra posible no solo la mano de obra de su país, sino que tienen la mano de obra del mundo. Pueden irse a buscar condiciones de producción con ventajas que le llaman eficiencia, en búsqueda de eficiencia, le dicen, mira qué palabra más brutal. En realidad, esa es la palabra técnica. Mano de obra barata. Mano de obra barata. Mano de obra barata. Y entonces, en ese instante, de forma brutal, se paraliza, se mina, le da un estallido brutal a todas las capacidades de la clase obrera europea, norteamericana, de competir, de pedir salario. Su poder, su bargain power, que le llaman los gringos, su poder de negociación salarial queda realmente menoscabado. Los sindicatos no ven cómo sostenerse. Y entonces te voy a decir que es interesante, los análisis históricos muestran que desde la Segunda Guerra Mundial hay un sistemático avance social y económico sistemático hasta más o menos 1980. En 1980 ahí se paraliza todo. Dejaron de crecer los salarios reales por capacidad adquisitiva, se paralizó el crecimiento de la clase media y se produjo ese fenómeno de la deslocalización de grandes empresas que significaban la vida económica de ciudades tan gigantescas como Manchester o la banlieue de París o Detroit, para mencionar algunas. Y comienzan a escapar. La gente piensa a veces que se fueron a buscar a China. No se fueron a buscar a China. Algunas se vinieron a Costa Rica, pero en Europa la mano de obra, las empresas fueron a buscar mano de obra allí, a los países del este, que todavía estaban en niveles de una inmensa pobreza, y entonces ahí Hungría, Polonia, etcétera. Yo cuando fui fumador, fumaba Gauloises, y cuál fue mi gran sorpresa cuando uno de los últimos Gauloises que me compré decía que estaban hechos en Polonia. O sea, es una cosa impresionante. Y si vas a Francia, te vas a dar cuenta que hay una inmensa cantidad de croissants que son importados, que traen congelados de los países del este. O sea, eso es un choque tremendo a las capacidades adquisitivas y a las capacidades de negociación de estas clases obreras. Entonces nosotros tenemos dos grandes realidades. Por un lado, se paraliza la capacidad que tienen la clase obrera de negociar. Por otro lado, el Estado deja de atender los problemas sociales. Y por otra parte, comienzan a escapar las industrias. Entonces, efectivamente,
a los países en donde llegan esas industrias, a los países en donde esas industrias invierten, en esos países se produce una inmensa demanda de mano de obra y esos países van a ser los que van a sacar a millones de personas de la pobreza. Pero hay un elemento que se da al mismo tiempo que estos en los países. Aparte de que se está dando todo lo que vos has señalado, hay otro fenómeno que también empieza a emergir, sobre todo en los países desarrollados, que es el desarrollo tecnológico y la revolución de la producción que produce el desarrollo tecnológico. Y ahí sí hay una mano de obra muy bien pagada y toda una generación de profesionales y técnicos de alto nivel que empiezan a ganar muchísimo en esa nueva tecnología. Mientras en el resto del país y en la mayoría está pasando lo que vos decís. Empieza a haber dos países en cada uno de los países, dos modelos de desarrollo y dos formas de vida totalmente diferentes en cada uno de los países. Es muy visible en nuestro país también. Es correcto. Lo interesante de ese fenómeno es que se da en proporciones completamente diferentes. Mientras quedan despedidos y sin posibilidades de avance social millones, 80%. se le abren oportunidades a miles. O sea, hay una desproporción entre el hueco que se crea y los espacios que se llenan en términos de volumen poblacional. Nada lo resume mejor que lo que te acabo de decir. El 1% de la población capta el 27% de toda la riqueza creada en términos en valor adquisitivo durante, qué sé yo, 20, 30 años. Durante 30 años. Ahora, Fausto, esa mano de obra que está con el poder, con los salarios de los años finales de los 70, porque ni siquiera son salarios de los 80, son salarios que se mantienen desde los años 70. Esa población que ve empobrecida y reducidas sus opciones, es una realidad muy grande y ahora vas a entrar a ver sobre ellas. Pero hay algo que siempre me ha impresionado. Esa nueva organización de la riqueza que se da en las grandes corporaciones, ¿verdad? Donde hay ahora 4, 10, 20, 40 multimillonarios, ¿verdad? Que manejan un porcentaje de la producción mundial Descomunal. Es descomunal, o sea, uno no puede pensar en el capital de Bill Gates, por ejemplo, es demencial el manejo de las cifras en esas corporaciones que además van chupando absolutamente todo. Sin embargo, el problema mayor es que los estados no tienen ningún control, tal como los conocemos, sobre esas corporaciones. Y esas corporaciones pasaron a arrasar por encima de los estados nacionales. Pero es que ese es el fenómeno. Es que esa es la particularidad. La coincidencia del surgimiento del neoliberalismo junto con el surgimiento del desarrollo tecnológico y de la globalización. Esa coincidencia es porque así ocurrió, no porque así tenía que ocurrir. Es decir, al mismo tiempo que se produce la revolución tecnológica y la deslocalización de las empresas y la disminución del poder de negociación de la clase obrera, al mismo tiempo que eso ocurre, toma hegemonía los que dicen que hay que terminar con las regulaciones, desregular, sacar al Estado. Sí, una cosa sorprendente. Si quien desnacionalizó en Francia, los bancos eran nacionalizados. Quien desnacionalizó los bancos franceses fue un socialdemócrata, Mitterrand. O sea, realmente los pasos que se dieron, la socialdemocracia, que había sido lo que había construido
construido llamémosle, el De un perfil estado de social, bienestar. el perfil social de Europa, el estado de bienestar, ¿sí? Pero más que el estado de bienestar, el perfil de la sociedad, la sensación de ser una sociedad compacta, el sentido de ser social, el sentido de cohesión, que es la palabra técnica, el sentido de cohesión lo había construido la socialdemocracia. Y entonces, ese sentido de cohesión social se va desbaratando, se va rompiendo. No hay cohesión social cuando se comienza a producir la desigualdad. La desigualdad rompe el espacio. Y además, eso ocurre al mismo tiempo que la propia socialdemocracia, como partido político, ya no como idea, se ve sin base social. Su base electoral tiene que buscar ser otra. Ya no es la misma base social anterior y entonces ella también tiene que cambiar. Y entonces vas a ver a los Tony Blair o en Alemania, ¿cómo se llamaba? Bueno, no tiene importancia. Vas a ver cómo van a comenzar a buscar una nueva forma de encontrarle contenido político-electoral, o sea, base social, para sustentarse. La realidad es que no lo logran. No lo logro. No lo logran porque no tienen base para lograrlo. Y tratando de lograrlo se van arrancando el alma, que es lo peor. Van asumiendo como políticas las políticas neoliberales y ellos también cuando llegan al poder comienzan a desnaturalizar. Fantásticamente, Tony Blair, en vez de iniciar un proceso de reindustrialización en el norte, decide que Inglaterra se oriente al desarrollo del capital financiero. O sea, es absurdo. Y eso que Tony Blair fue el que mejor trató de mantener un nuevo espacio. Pero ese nuevo espacio, mira, es interesante. Cuando gana Johnson, en las últimas elecciones, Johnson es llevado al poder, por primera vez un gobierno conservador es llevado a poder por la franja tradicionalmente obrera industrial de Inglaterra, que está en la completa miseria. Entonces, ese fenómeno creó su mundo, creó su firmamento, y sin embargo, ese mundo está totalmente debilitado. Ahora, La base social que tiene, a su vez, ahora, lo único que ha creado es gigantesco resentimiento, zonas abandonadas que ahora son presa del populismo, ¿verdad? y cambia la cultura entera del mundo, ¿verdad? Empieza esa enorme desigualdad, a sálvese quien puede, a sustituir una palabra muy hermosa que era como el centro del pensamiento socialdemócrata de la época, que era solidaridad. La solidaridad social, que era la que daba esa cohesión. El seguro social es eso, es solidario. El sistema de pensiones es solidario, ¿verdad? Entonces, la solidaridad era la que creaba ese bienestar, y el que más tenía aportaba para el que menos tenía, para lograr que en la sociedad se diera igualdad de oportunidades para todos y salud y educación de la mejor calidad. Bueno, esa palabra desaparece del vocabulario. O sea, si uno le habla a la gente joven de solidaridad, lo vuelven a ver de qué está hablando, porque no existe. No existe como concepto político, y no existe en el imaginario de la mayoría de la gente. Ni siquiera la palabra progresiva. Ni siquiera la palabra progresiva es incomprensible para las nuevas generaciones. Cuando se habla de impuestos progresivos, esa idea está en el fondo, la solidaridad es lo que está detrás. Que pague más impuestos quien más tiene, que pague menos el que menos tiene. Ese concepto también desaparece. Pero hay un fenómeno interesante que se va a producir que yo creo que va a ser lo que va a dibujar el perfil del mundo
del mundo futuro, que ya arranca. El hecho de que las empresas se vayan, el hecho de que los capitales huyan buscando no pagar impuestos, va a empobrecer las capacidades de todos esos estados de mantener el estado de bienestar. En el mundo entero. Sea en el mundo Europa, entero. No, sea Estados no en el mundo Unidos. entero. No, ¿Ah? en el mundo occidental. Bueno, en el mundo occidental, sí. En el mundo occidental, claro, el mundo occidental Perdón. es el mundo entero para nosotros. Sí, sí, sí. Ahí fue una Ya no existe. vergüenza. Sí, claro. Es que a eso, sí, en realidad dijiste eso porque por una vez no me adivinaste el pensamiento. En realidad lo que iba a decir, las empresas que se van, los capitales que se van, buscando no pagar impuestos, dejan a esos países sin esos impuestos. O sea, dejan a esos gobiernos sin capacidades de hacer políticas redistributivas. Y cuando algunos países reciben a esas enormes inversiones, en algunos casos logran tener una gran producción, pero sin pagar impuestos, porque lo que le dieron de regalo para que lleguen es el privilegio de que se asienten en el territorio y no paguen impuestos. Y entonces la mayor capacidad productiva nueva de esos países no va a alimentar a los estados para actividades redistributivas. Entonces, como consecuencia, ¿qué le va a ocurrir? Que la educación, la salud y mil otros problemas sociales se van a deteriorar de una forma fantástica. Fausto, hagamos una pero pausa. no solo es eso, Mimi, no solo es eso. Lo que va a ocurrir es que el hecho de que se vayan, no es que se van al cielo, se van a otros lugares. Se van a otros lugares y en esos lugares llegan. Y al llegar a esos lugares, a sentarse en esos lugares, van a producir un dinamismo fantástico en esos lugares, en particular en China. Y ese dinamismo fantástico va a cambiar las condiciones geopolíticas del mundo. Cortemos acá porque tenemos que ir a las noticias del mediodía, en el punto álgido del tema de hoy. Ya regresamos con ustedes. De nuevo, nuestro tema, de nuevo con ustedes, nos acompaña don Fausto Amador Arrieta. El tema de hoy, la globalización, mitos, verdades, cómo transformó el mundo y qué futuro espera después del COVID-19. ¿Qué cambios debería tener después del COVID-19? El segmento anterior, don Fausto analizó el surgimiento del neoliberalismo y la globalización, la debilitación de los estados nacionales, el aumento bestial de la desigualdad y cómo, además de eso, buscando mano de obra barata, Occidente se pone la cuerda en el pescuezo, debilita sus estados, tiene mucha riqueza, muy desigualdad y hace crecer la parte del mundo que estaba en mayores problemas económicos y las convierte en el futuro. O sea, Asia. Así es, así nace el siglo de Asia. El siglo de Asia en el que estamos insertos. Y hay, qué sé yo, hay algunas cifras, si nosotros comparamos, no toda Asia, pero vamos a decir que en estos momentos la clase media de Asia está siendo responsable del 20% del consumo mundial. O sea, es impresionante porque el 30% del consumo mundial lo está haciendo la clase media de los países occidentales. O sea, estamos viendo un crecimiento de clase media gigantesco con una capacidad brutal de consumo. Si nosotros hablamos de la producción mundial,
En 2015 se cruza el PIB de los Estados Unidos con el PIB de China en condiciones de paridad adquisitiva. En estos momentos, el PIB de China representa el 18% del PIB mundial y el PIB de los Estados Unidos el 15%. O sea, ya el PIB de China está siendo mayor. ¿Ah? Eso me sorprende muchísimo, o sea, no lo esperaba. esperaba. Con relación al PIB mundial, no relación entre ellos. Ok. Lo que estoy diciendo es que la relación con el PIB mundial es realmente brutal. Estoy dando datos sacados del Banco Mundial ayer. En las exportaciones mundiales de bienes, Estados Unidos está exportando el 8%, mientras que China está exportando el 12% de las exportaciones mundiales de bienes. En el valor agregado, y esto es interesantísimo porque Estados Unidos sigue siendo el país que mayor valor agregado tiene de sus exportaciones. Sin embargo, en el valor agregado manufacturero mundial, el 25% es de China y el 18% es de los Estados Unidos. Pero más interesante que eso, en la revolución de la tecnología, y aquí es para morirse, las patentes, o sea, la producción de patentes, la producción mundial de patentes, hay una página que vos te vas, producción mundial de patentes, y te sale cuántas patentes está pidiendo cada país. Y qué compañías son las que están pidiendo esas patentes, y de dónde son esas compañías, etcétera, etcétera. Ahí está, es una página bien sencillita. Y ahí aparece, para darte un resumen, que el 42% de las patentes mundiales están pedidas por China o por compañías chinas o por universidades chinas. Y solamente el 9% de las patentes mundiales son pedidas por Estados Unidos o compañías norteamericanas o universidades norteamericanas. Y eso sí te señala un cambio muy fuerte. Fíjate que oí una conferencia de uno de los grandes teóricos de las ciencias políticas en Harvard. Y señalaba, no digo el nombre porque no lo retengo en este momento, pero sí me acuerdo que decía, no importa lo que crezca económicamente China, nunca nos podrá sobreponer porque el talento, el conocimiento, la investigación están en Estados Unidos. Y mientras eso sea así, el control, el poder real, lo vamos a tener nosotros. Con las cifras que estás dando, claro que hay mucha innovación en Estados Unidos, pero en una década va a ser avasallado por China. O sea, ya está. No, ya, pues por favor, 42%. Mira, que yo les recomiendo a todos, yo no me acuerdo exactamente el nombre, pero hay una institución mundial de patentes. Y ahí eso te da un reporte anual de cómo están las patentes. Y eso es tremendo. Una de las compañías que más patentes pide es Huawei. Y añadirle dos países pequeñitos, pero que apuntalan a China. Y no es que sean tan aliados, pero la apuntalan en el desarrollo del lejano oriente, que es Corea y Singapur, ¿verdad? O sea, apuntalan la investigación, el desarrollo y... Así es. Corea está entre los 6 países del mundo que más invenciones hace. Y este tamaño de país, ¿verdad? Y estoy hablando, el 6 del mundo significa Suecia, etc. Los europeos ni se acercan. O sea, la vieja Europa quedó vieja, realmente. O sea, estamos hablando de que... estábamos hablando de la globalización, estamos hablando del siglo de Asia. Entonces estamos viendo que todos los elementos, hay un factor adicional que te voy a contar, un factor adicional. Mientras los estados de Occidente debilitan su capacidad de intervenir
con efectos redistributivos, los gobiernos de China fortalecen las capacidades del Estado de invertir en el desarrollo social y económico de sus pueblos. Entonces vos vas a tener que, al mismo tiempo que se debilitan, que las empresas occidentales se fortalecen, debilitan a sus estados quedan tremendamente debilitados, pero están fortaleciendo a países que no son democráticos, a países que son dictaduras, pero adicionalmente que tienen un sentido social de su dictadura. No son dictaduras del viejo tipo de sátrapas, son países que concentran el imaginario colectivo en la inversión social. Dos ejemplos, Fausto. China. Uno, la zona más pobre de China y menos desarrollada. Ese partido único decide que es prioridad para el desarrollo e invierte de tal manera en la parte de producción, en educación y en salud, que en este momento, hace una semana, leí, declaró, se acabó la zona de pobreza y de atraso, esa zona del país ya es parte del desarrollo de China. Un ejemplo de lo que estás, de lo que estás diciendo. Pero es interesante porque esa zona era una deuda histórica de China, del Partido Comunista China, porque resulta que Mao Zedong había ido escapando y perdiendo en lo que se llamó la larga marcha, huyendo, hasta que llegó a una provincia lejana, Shanxi, que está pegado a la Unión Soviética, a lo que fue antes la Unión Soviética, Rusia, y ahí, acorralado, intervino Japón en China, y el ejército de China tuvo que volverse para atrás y atender la invasión que tenía Japón. Y entonces el ejército de Mao, que salió con millones de personas y llegó con centenares de miles a esa provincia, se salvó en esa provincia y desde ahí conquistó China, pero esa provincia quedó abandonada. Y entonces en la conciencia histórica de China quedó la deuda histórica que tenía con la pobreza de esa zona, que no había manera de sacarla porque estaba tan remota, tan inalcanzable, que fue precisamente donde buscó Mao Zedong para que no lo destruyeran. Ya la desarrollaron. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo, mientras el mundo se vuelve otra vez en la segunda ola del COVID, mientras el mundo vuelve para atrás y espera llorando la vacuna, China hace dos cosas. Primero, tiene totalmente controlado el virus. Las muertes en China por COVID ni siquiera aparecen en las estadísticas, porque en esa población tan grande las muertes casi desaparecen. Pero tercero, desarrolla la vacuna, que nadie quiere en el resto del mundo de Occidente, porque no confía en transparencia, y dice que antes que China, esa vacuna está lista para África. Lo que eso significa, primero, en agradecimiento del resto del mundo por la solidaridad con África de China, maravillosa. Pero segundo, en el juego geopolítico, África es de China, ¿verdad? Ya no es de Occidente. Que además la expolió, la torturó, la mató y la esclavizó, ¿verdad? Entonces... De una forma que nosotros ni siquiera tenemos idea. Fíjate Para que... darte un ejemplo, el Congo belga le cortaba la mano derecha a todos los ciudadanos para que no se convirtieran en rebeldes. O sea, hay cosas que son inimaginables, pero interesantísimo sobre lo que me estás diciendo. Y otro ejemplo, perdón, que leí ¿sí? hace poco y confieso que no tenía la dimensión. Churchill, no hablemos de los belgas anteriores, Churchill. Churchill hizo con sus políticas y decía que no importaban, porque de todas maneras eran inferiores. Murieron alrededor de 10 millones de africanos por políticas en déjenlos morirse de hambre, así no van a molestar, del imperio inglés.
Y en 1945, Fausto, es que lo que hicimos Occidente con África es demencial. Pero bueno, volvamos a China y África, porque eso No, lo... pero tiene mucho que ver eso. Ahora, hablando de vacunas, y es parte de lo que es China, salió hace poco que la Pfizer había hecho una vacuna. En realidad, quienes habían hecho la vacuna eran unos esposos turcos que ya habían elaborado o estaban a punto de elaborar la vacuna en el SAR-1. Pues bien, cuando ellos son cuatro, son unos esposos turcos, una muchacha alemana y un chino. Pero como no se desarrolla la SAR-1, se tienen que separar y la compañía solo queda con los esposos. La muchacha se convierte en la jefa de inversión de vacunas en los Estados Unidos de la Pfizer, y el amigo chino que estudió junto con ellos, compañero de estudios en Alemania, se va para China. Cuando sale la epidemia, se ponen en contacto los cuatro. La muchacha le dice, yo te voy a conseguir el apoyo de la Pfizer. El otro le dice, yo te mando el genoma entero ya. Y entonces con el genoma y con el apoyo de la Pfizer se van ellos al Instituto Koch. Y en el Instituto Koch les dicen, miren, respáldennos. Nosotros tenemos dónde comenzar a probar esa vacuna. Tenemos una población enorme infectada. Tenemos a nuestro amigo en China que ya habló con ellos y van a comenzar a probar la vacuna en China. Cuando le dan la aprobación, el muchacho de China les dice, mira, aquí no podemos probarla completamente porque casi no hay pacientes. O sea, esa es la velocidad con la que China resolvió el asunto. Ellos lograron el apoyo del instituto porque iban a tener una población inmediata donde iban a probarla y tenían ya un científico en China para hacerlo. Y cuando les dieron el permiso, te estoy hablando de asuntos de semanas, le dice, no podemos probarla más en China porque no hay, la masa poblacional no es suficiente para hacer una vacuna. Así es. ¿Y eso no? Bueno, entonces hay una duda en relación, y después entramos en qué se puede esperar después del COVID-19. La democracia liberal nuestra de Occidente está en crisis, está dividida y está señalada con el peligro en todos los países de una derecha populista que está tomando fuerza muy grande. Y nos estamos enfrentando, por el otro lado, a una dictadura de partido o democracia de partido único, como lo quieras llamar, dependiendo de dónde estás parado, con posiciones muy verticales, si se quiere, de parte del partido único, un poco como fue México durante mucho tiempo, con resultados espectaculares y además con el apoyo total de la población. Siempre hay disidentes y hay molestias, pero la mayoría de la población apoya esa forma de gobierno que les ha logrado un éxito impresionante en las últimas décadas. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil la tiene la democracia liberal. Es muy interesante porque desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de hegemonía ideológica, la democracia no ha perdido ni un ápice de su poder en el imaginario colectivo occidental, y eso, démonos gracias. Quienes han perdido poder ha sido la imaginación de los partidos políticos, de los representantes políticos de la democracia, que no logran salir de la trampa en la que están metidos. Pero por algo muy específico. Estados débiles. Por el Estado débil y los partidos políticos que se armaron y que en su imaginario lo que tienen es manejo de un Estado fuerte para llevar bienestar, se enfrentan a estados débiles y se enfrentan a la disyuntiva de que no pueden llevar bienestar que venden a la población. Exactamente, es lo que estábamos hablando al comienzo. No existe, digamos,
vámonos a Biden. Ok, Biden podrá tener montones de ideas, pero ¿de dónde va a sacar el dinero para llevarlas a cabo? ¿De dónde va a sacar el dinero para educación universitaria gratuita? ¿De dónde va a sacar el dinero para un programa masivo de inversiones? ¿De dónde va a sacar el dinero para la salud? Es decir, llegará con ideas, pero mientras no rompa con este sistemático debilitamiento del Estado, va a estar muy difícil. El Estado no puede debilitarse más. O sea, esta debilidad del Estado es lo que está creando la grande imposibilidad de unificar los países, porque los países no están divididos ideológicamente, están divididos en regiones, están divididos en pobreza, están divididos en cultura, están divididos en capacidad de beneficiarse de los avances de la técnica. O sea, todo esto solo se puede hacer con políticas redistributivas, y las políticas redistributivas solo puede hacerlas el Estado, y un Estado que está debilitado no las puede hacer. Entonces, no es problema solo de los partidos políticos, es de lo que ha pasado con el manejo de las finanzas de los estados. Fausto, pero es que te quería decir que quedan 5 minutos. Esos 5 minutos te los dejo para hablar hacia futuro de qué se puede hacer. Hay 2 cosas importantes que ya no tuvimos tiempo. Una es cómo cobrarle impuesto a las corporaciones o cómo controlarlas. No pueden hacerlo los estados individuales. Tienen que ser organizaciones multilaterales que están debilitadas. ¿Pensás así? Está bastante difícil. Esa es una de las grandes contradicciones de nuestra civilización moderna, que somos un solo país global, pero dividido en naciones individuales. Y entonces no se concibe, mientras no exista una hegemonía política que logre de nuevo un sentido de fortalecimiento general de los estados. No se va a lograr eso. Los estados están en oposición unos con otros. Mira lo que ocurrió en Francia. Francia es uno de los países que más peligra caer en el populismo, en un populismo xenófobo y casi nazi. Y llegó Macron, y lo primero que dijo: aquí tenemos que regresar las industrias francesas a Francia. Y no las regresó cobrándole impuestos, las regresó diciéndole: les voy a dar subsidios, les voy a quitar más impuestos todavía, les voy a eliminar el impuesto a la riqueza. O sea, vengan y dennos, como si fuera Costa Rica, vennos y dennos empleo. Casi las hago zona franca. Destruyó tenía el sistema laboral más sólido, la seguridad laboral más sólida, la destruyó. O sea, estamos en una situación realmente dramática. Yo no veo de dónde va a salir la fuerza política que va a tener ese poder, porque quienes están teniendo el gran poder político son las grandes corporaciones, y esas no se van a dejar. Macron, con todo lo que hizo, regresando, ahora dice: la pandemia va a permitir una relocalización de empresas. Mira, quién sabe. ¿Quién sabe? En un primer momento sí, pasada la pandemia se van a buscar esa palabra tan linda que se llama eficiencia. Y nosotros estamos pensando que van a venir tal vez a Costa Rica por relocalización. Mira, ojalá hagamos un esfuerzo para que vengan por relocalización, pero ya Asia está creando un atractivo mucho más grande para la relocalización. Creo que el mundo está en una fase transitoria dramática, y que tal vez todo el mundo es como Costa Rica, que solo al borde del abismo hace algo si a veces lo hace. Es decir, vos ves el movimiento de las políticas en los demás países, son nadaditos de perro. Francia, Alemania, Italia.
Mira Inglaterra en la situación en la que se encuentra. Y mira la situación debilísima en la que quedaron los Estados Unidos. Occidente está en una crisis histórica como no la ha visto antes. Y es una crisis también política. Bueno, con palabras tan optimistas, vamos a terminar el programa de hoy. Seguiremos con esto, en estos temas, porque, bueno, es hacia allá donde se encaminan nuestras realidades. Muchas gracias a Fausto y muy buenas tardes a todos ustedes.